Muy bien. Bueno, pues como bien dijo la doctora quien nos presentó, vamos a abordar el día de hoy el programa de acción específico, prevención y control de las enfermedades zoonóticas y emergentes 2020-2024, en el cual, pues bueno, la Subdirección de Rabia y otras zoonosis tiene a su cargo una variedad de enfermedades que de alguna manera se abordan de manera integral y que su parte fundamental pues está en la comunidad, ¿no? Entonces, vamos, la siguiente, por favor. Bueno, esta es nuestra carátula del PAE. Tenemos el código QR por si ustedes quisieran también escanear y poderlo seguir con gusto. Aquí pueden hacerlo. La siguiente, por favor, doctora. Y bueno, vamos a dar una introducción y también un antecedente de, primero, ¿qué es zoonosis? ¿No? Tal vez para nosotros sea muy común, pero para otras personas que tal vez nos acompañan aquí, el término zoonosis no les sea muy conocido. Entonces, aquí es importante que conozcamos que este término está enfocado a la transmisión de enfermedades de animales al hombre, ¿ok? En la Secretaría de Salud tenemos una variedad, como ya dije, de enfermedades zoonóticas que su impacto obviamente repercute en la salud de la población, que es de ahí la justificación de por qué estas enfermedades se encuentran dentro de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues también comentarles a ustedes, como pueden ver en la diapositiva, algunas enfermedades que la Subdirección de Rabia y otras zoonosis tiene a su cargo, como es rabia, que es una enfermedad prioritaria, brucelosis, rickettsiosis, así como el binomio teniasis, cisticercosis. Sin embargo, dentro de este PAE que tenemos en este momento en ejecución, nos permite la flexibilidad de poder atender también otro tipo de enfermedades zoonóticas que no están de alguna manera desarrolladas en el documento, pero sí con esta multidisciplinaridad que nosotros tenemos, permite poder realizar alguna intervención como es leptospirosis o bien como son otro tipo de enfermedades zoonóticas. Y bueno, este documento pues tiene una estructura pues muy similar a todos los PAES, donde tenemos sus objetivos, tenemos las estrategias, líneas de acción, indicadores y más, ¿no? Entonces, bueno, también comentarles, y creo que es importante, que en administraciones pasadas, los programas de acción específico los teníamos pues de manera dividida. ¿A qué me refiero? Teníamos un PAE de rabia, teníamos un PAE de brucelosis, teníamos un PAE de rickettsiosis. Sin embargo, el programa de teniasis, cisticercosis no estaba considerado. Entonces, solamente nos abocábamos a estas tres pues enfermedades en todo su conjunto. Ahora, con esta iniciativa de poder hacer un documento integral y, como ya dije, que nos permita poder atender otro tipo de enfermedades dentro de las atribuciones de la Secretaría, bueno, pues el PAE 2020-2024, pues ya integra toda una zoonosis, una variedad de enfermedades zoonóticas, y pues eso realmente contribuye para el bienestar de la población. La siguiente, por favor. Bueno, pues también tenemos un fundamento legal, no es que nos vayamos por la libre, ¿no? Todo está bien constituido para poder nosotros aplicar y operar este tipo de programas. Y bueno, aquí en la diapositiva ustedes pueden ver desde la Constitución Política, nos fundamenta para poder hacerlo, la Ley General, el Plan Nacional de Desarrollo 2024, el Programa Sectorial de Salud 2020-2024, así como su reglamento interior también de la Secretaría de Salud, y otro tipo de reglamentos, como ustedes ahí pueden leerlos, los cuales facultan para poder ejecutar y operar este tipo de intervenciones a nivel nacional. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también tenemos una serie también de normatividad que está establecida en el programa de zoonosis. Tenemos una norma de rabia,
tenemos su guía vinculante también de esta norma de rabia. Tenemos también una norma dirigida a la parte de brucela, tenemos una norma dirigida a la parte de teniasis y cercosis. Asimismo, tenemos una serie de guías que permiten la ejecución en territorio para poder avanzar y poder mejorar la salud de la población en este tipo de enfermedades. La siguiente, y en esta diapositivas, por ejemplo, ya incluimos lo que es las normas como tal, que es, por ejemplo, en rabia, la norma 011 SSA 2-2011 para la prevención y el control de la rabia humana y en los perros y en los gatos, pues tenemos unas guías que nos permite poder actualizar de manera, pues, rutinaria si es que hubiera avances o bien adecuaciones a las intervenciones que se realizan y no esperar a que la norma se modifique. Ya sabemos que las normas llevan un proceso de actualización o modificación y bueno, eso con las guías nos permite ser mucho más, estar mucho más actuales para las situaciones que requiere el país, ¿no? Entonces, dentro de la norma 011, que es la de rabia, pues tenemos una guía para la atención médica y antirrábica de las personas expuestas al virus de la rabia, que bueno, esto seguramente muchos de los que están conectados la aplicarán porque se utiliza mucho, pero mucho en la consulta externa, ¿no? Cuando llega el paciente agredido, pues bueno, tenemos que tomar una serie de requisitos para valorar si es necesario o no aplicarle la profilaxis. También tenemos una guía técnica para la atención de focos rábicos, a que nos referimos. La Secretaría de Salud y el programa de zoonosis coordina a nivel nacional las actividades que se desarrollan en torno a una presentación de un caso de rabia, ya sea en humanos o ya sea también en animales. ¿A qué me refiero con animales? Bueno, perros, gatos o fauna silvestre. Aquí sí quiero hacer un paréntesis y es aquí donde ya vamos a empezar también a conocer, o a precisar cuáles son realmente las atribuciones que también como Secretaría de Salud tenemos en torno a la parte de rabia, ¿no? Rabia en su conjunto, pues sabemos también que es una enfermedad que se transmite por diversas especies animales. Entre una de ellas es la parte de murciélago hematófago, que está muy, pero muy relacionado con la parte ganadera. Entonces, esa parte ganadera, pues obviamente su atribución la realiza la parte de agricultura, lo cual es muy importante para nosotros porque aunque hay una exposición o un contacto, bueno, Secretaría de Salud tiene que hacer actividades en conjunto para evitar más casos o bien para contener el brote. Entonces, desde aquí ya empezamos con ese tipo de actividades en campo, en comunidad, para poder limitar el riesgo hacia la población. También tenemos otro tipo de guías, por ejemplo, como son de Jornadas Nacionales de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, donde esta actividad es la más importante que se ha realizado y que obviamente es un pilar para el control de la rabia en el mundo, vacunar a los perros y a los gatos. Y la Secretaría de Salud lo coordina. También tenemos otra guía donde nos establece cuáles son los requisitos para poder también hacer intervenciones sobre poblaciones caninas. Es decir, limitar el crecimiento indiscriminado que se ha venido manejando sobre este tipo de especies, ¿no? Entonces también se coordina a nivel nacional una serie de intervenciones con otro tipo de sociedad o bien de grupos donde intervienen a los perros y a los gatos, es decir, esterilizan quirúrgicamente a estos animales de manera gratuita, así como lo hacemos con la vacunación, tanto de humanos, por supuesto, como la parte de perros y gatos. La siguiente, por favor. Con ello también, pues tenemos otro tipo de normas, como ya les comentaba, por ejemplo, la 021, SSA 2-1994, que es la parte de vigilancia, prevención y control del binomio teniosis, cisticercosis en el primer nivel de atención. Ustedes ahorita que están leyendo la diapositiva, pues dirán, esta ya está muy antigua, y sí, es correcto. Sin embargo, en teniasis realmente se han revisado las intervenciones y no estamos tan alejados, no hay tanto avance como en otro tipo de enfermedades, lo que justifique también poder realizar una actualización en años previos. Sin embargo, en este momento, México también ya tiene un compromiso internacional y nacional para eliminar la Taenia solium
del territorio nacional. Por lo tanto, estamos ya trabajando también en las actualizaciones y modificaciones de este tipo de lineamientos que existen, ¿no? Pero bueno, es importante que sí conozcan que desde esos años, pues se venía manejando este tipo de padecimientos. Sin embargo, pues también tenemos algunas limitaciones que vamos a ir revisando posteriormente. También tenemos la 022, que es para la prevención y control de la brucelosis en el ser humano, en el cual tenemos una guía vinculante y está muy, pero muy relacionada con la parte de diagnóstico en humano, con la parte del tratamiento del paciente, ¿no? La parte, como bien dije, la parte vinculante o la parte de coordinación con la parte ganadera, bueno, pues cada quien tiene su norma y pues de alguna manera tratamos de que sea complementario. Sin embargo, pues nos enfocamos a la parte de diagnóstico, tratamiento y en algunas enfermedades, pues la parte también de prevención, ¿no? Como es rabia. Que de hecho este PAE está muy orientado a prevenir las enfermedades, no tanto controlarlas, sino realmente evitar que sucedan. Pero cuando sucedan, bueno, pues también tenemos estrategias para limitar este tipo de transmisiones. La siguiente. También tenemos, por ejemplo, para la parte de rickettsiosis. Ustedes, pues, rickettsiosis se transmite por un vector, por un ectoparásito, principalmente por garrapatas y pulgas. Entonces, la Subdirección de Zoonosis no tiene una norma para ese padecimiento, pero sí tenemos una norma que tiene un marco donde nosotros podemos intervenir, que es la norma 032 y que corresponde para la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. Dentro de esa, pues está un apartado de rickettsiosis y bueno, nosotros nos faculta para poder intervenir. Entonces aquí ustedes también se darán cuenta que hay una interrelación o una coordinación con otro programa dentro del SENAPRESE para poder realizar actividades, ¿no? No tiene que estar dentro del programa, sino podemos hacer uso de otro tipo de lineamientos que están también dentro del SENAPRESE para poder actuar. Pero lo que sí tenemos, una vez que tenemos este marco normativo, pues se decidió también que el área de zoonosis pudiera originar pues guías técnicas para poder trabajar en campo. Entonces tenemos 3 guías en cuestión de prevención y control de la rickettsiosis en nuestro país. Y una de ellas es la guía técnica para la ectodesparasitación de perros. ¿A qué nos referimos? Nosotros coordinamos con las entidades federativas esta actividad de poder tratar al perro para disminuir pues la parte de población o la parte de densidades de ectoparásitos en los mismos y que obviamente no tengamos ese riesgo para la población. Pero también la vigilancia entomológica, también nos coordinamos con la parte de varios laboratorios, entre ellos el INDRE, y también la parte de agricultura, que tiene un laboratorio muy de referencia a nivel internacional, donde se hacen identificaciones taxonómicas de pues parásitos para saber ectoparásitos para saber qué vectores están pues presentes en esa área, pero además también identificación de patógenos en esos vectores, para también conocer el riesgo que tiene la población al contacto con estos animales. De igual manera, también tenemos una guía técnica de rociado residual y peridomiciliar, es decir, pues también esta actividad la coordina la Subdirección de Zoonosis, porque son 3 actividades que tienen que estar simultáneas para cuando se hace actividades para rickettsiosis. Una no es suficiente, tienen que estar las 3 presentes. Entonces, pero a lo que voy es este tipo de interrelación que se tiene para poder, pues para poder actuar, ¿no? Sabemos que solos no podemos, entonces el programa de zoonosis tiene una serie de alianzas para poder actuar en campo. La siguiente. Gracias. Aquí, por ejemplo, les vamos a presentar algunos pues cifras o algunos logros que se han tenido en los diferentes componentes de zoonosis. Y bueno, vamos a iniciar con rabia. Y en rabia sí es importante comentarles que el país en el año 2019, antes de pandemia, obtuvo el reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud como país que ha eliminado la rabia humana transmitida por el perro. Esto es muy importante porque, bueno, todos los esfuerzos que se han hecho en el programa de rabia
transmitida por perro, pues hasta el 2009 dieron frutos. Es importante comentarles que el programa de rabia, pues es un programa que realmente ha tenido, pues ha permanecido por muchos años, pero también ha tenido muchos cambios y eso ha permitido que en este momento pues se tenga este reconocimiento, pero también ese reto de poderlo mantener, ¿ok? Y aquí importante, es rabia humana transmitida por perro, no transmitida por ninguna otra especie, ¿ok? Entonces, ¿a qué nos referimos? La fauna silvestre que está presente en nuestro país, tenemos muchas colonias positivas en áreas rurales, lo cual pues indica que si tenemos contacto o bien somos agredidos por esos animales, tenemos que ir a la unidad de salud a que el médico valore e inicie la profilaxis. Es muy importante porque, bueno, vamos a presentar una gráfica donde ya tuvimos decesos por haber omitido o bien que la población no sepa o no conozca el riesgo de transmisión de rabia. También en la parte de vacunación, como ya les comentaba, pues es una estrategia pilar del programa y se han vacunado en promedio al año pues 18 millones de perros y gatos, lo cual pues ha coadyuvado a que primero pues no tengamos rabia en estos animales, pero segundo, a la parte que ayuda mucho a la parte de la valoración médico-epidemiológica del paciente. ¿Y por qué? Porque si un paciente llega con nosotros y lo agredió un perro, pues bueno, tenemos que primero revisar en qué condiciones fue esa agresión. Segundo, cuál es la condición vacunal de ese animal. Si el animal está vacunado y es vigente, ¿a qué nos referimos con vigente? Menor a un año de haber aplicado la vacuna, pues obviamente no se le inicia profilaxis porque el riesgo no existe. Si el perro lo agredió, será por otra situación, pero no porque estaba enfermo de rabia. Entonces, es muy importante realmente la vacunación de animales con la profilaxis que se inicia en las personas. Y ahorita lo vamos a ver en una gráfica. Asimismo, pues ya aunado a este punto y hablando de profilaxis, que es el inicio de aplicación de biológicos, pues bueno, mantenemos esta profilaxis por debajo del 10% del total de personas agredidas. Es decir, de 100 personas agredidas que llegan a la consulta, bueno, pues solamente el 10 vamos a poder, bueno, no a poder, más bien 10 se les debería de aplicar profilaxis de acuerdo a la valoración del paciente. Entonces, eso es un indicador que realmente tenemos muy medido en todas las unidades para poder realmente decir que la vacunación de perros también es efectiva. Y pues, aunado también a la parte de humano, pues ya comenté, hacemos o coordinamos jornadas intensivas de esterilizaciones en perros y gatos, es decir, castraciones en los machos y en las hembras, pues obviamente se les retira útero con ovarios, ¿no? Entonces, realmente son actividades que también coadyuvan para poder controlar esas poblaciones que hay en nuestras áreas, pues tanto rurales como urbanas, ¿no? Y que no tienen ningún control. Y bueno, quisiéramos que en algún momento estas esterilizaciones pudieran ser realmente como la vacunación, hablar de millones de perros y gatos vacunados, igual hablar de millones de esterilizaciones, sin embargo es complejo, ¿no? Porque una cirugía no es lo mismo vacunar que hacer una cirugía en cualquier animal. Entonces, nuestros logros aquí son alrededor de medio millón, entonces, pues bueno, ahí vamos avanzando, porque además también los insumos que se utilizan para una cirugía son diferentes de la vacunación y son un poco más, pues, caros de lo que tenemos previsto, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. También hablando de funciones por rabia, comenté que pues México ya no presenta defunciones transmitidas por perro en la población, pero sí tenemos defunciones lamentablemente transmitidas por animales silvestres, ¿ok? Seguramente ustedes escucharon el último caso que tuvimos en Jalisco, que fue muy sonado en todo el país y a nivel regional y a nivel internacional, pues sucedió con, pues lamentablemente una persona que tuvo contacto con un murciélago y esa persona pues no percibió el riesgo, no conocía el riesgo de transmisión de rabia y por lo tanto pues no acudió a la unidad de salud, teniéndola muy cerca de donde sucedió el incidente
y lamentablemente falleció. Entonces, es importante también esta comunicación o esta difusión que se dé a la población para evitar algún incidente, ¿no? En este caso, bueno, pues la muerte. ¿Cuáles son las especies principales que tenemos en el país asociadas a defunciones por rabia? El quiróptero, como ya dije, murciélagos, la parte de zorrillo y los zorros. Principalmente son las 3 especies que están realmente muy asociadas a muertes en población por esta enfermedad. Hablando de perros, los últimos casos que hemos tenido han sido por variantes o por asociados a virus silvestre. ¿A qué me refiero esto? Es muy importante que sigamos con este tipo de intervenciones de vacunación de perros y gatos, porque si un perro o un gato no está vacunado o no tiene una vacunación vigente y tiene un contacto con un animal silvestre que está enfermo, pues obviamente ese animal silvestre va a poder transmitir la rabia a ese animal que no está protegido y entonces ese animal va a poder desarrollar la enfermedad y si tiene contacto con un humano, pues obviamente la parte humana pues va a ser el riesgo, ¿no? Y más aún si no va a solicitar pues profilaxis a la unidad de salud. Y obviamente cuando me refiero a solicitar profilaxis no es que la persona le diga al médico, oiga, necesito que me vacune, no, sino que vaya y que le diga al médico lo que sucedió para que el médico de igual manera esté capacitado y que piense en rabia y que obviamente indique la profilaxis, es decir, la vacunación en estas personas. El último caso por variante B1, que es perro, fue en Chiapas en el 2016, o sea, ya pasaron 6 años, y por variante silvestre, es decir, que un animal silvestre agredió a un perro, fue durante la pandemia en el año 2020 en Yucatán. Entonces, de ahí la importancia de esta intervención que se realiza desde 1990 en el país, vacunar a los perros y a los gatos. La siguiente. Y bueno, ¿le puede dar otro clic, por favor? Gracias. Lo que les decía, esta gráfica nos muestra cuáles son los casos de rabia humana transmitida tanto por perro, que es la línea verde, como la parte transmitida por otras especies, es decir, son muertes. Entonces, desde 2006 no se presenta ya en nuestro país ningún caso de rabia humana transmitida por el perro y esto no es fortuito. Ya vemos todas las intervenciones que ha hecho todo el país, los programas en las entidades federativas para mantenernos en este estatus, pero no así con la parte de fauna silvestre. Y ahí en la gráfica, en la línea roja, pues pueden ver por año pues cuáles son los casos que hemos tenido. Ustedes también se preguntarán o bien dirán, ay, con 5 casos y ya se hace todo una movilización. En rabia no debería de haber ni uno y les voy a decir por qué. En rabia tenemos tanto los insumos como la capacidad para limitar y evitar esta enfermedad. Recordemos que la rabia es 100% prevenible por vacunación y esa vacunación o esos biológicos se disponen en el país. Entonces, en cantidad suficiente y en calidad. Entonces, no debería de haber ningún caso. De ahí, pues, el trabajo que se realiza en campo, en las unidades de salud, así como otras instancias que participan. Y, pues, reiterando, el principal especie transmisora son los murciélagos, los zorrillos, los zorros. La siguiente, por favor. Y en este mapa que va a aparecer, aquí podemos ver cómo ya el país se empieza ya a pintar de verdecito, y no quiere decir porque está bien. El verdecito son todos los casos de rabia no humana transmitida por otras especies que se han presentado en nuestro país en 10 años. Entonces, vemos, por ejemplo, que los estados que están en rojito, pues fueron los estados que en algún momento presentaron rabia humana transmitida por el perro. Pero ya no, ya el perro ya no es realmente nuestro principal transmisor, aunque obviamente la valoración médica se sigue haciendo, aunque se sigue vacunando, aunque se siguen haciendo una serie de actividades para limitar y para que se reintroduzca nuevamente el virus.
Entonces, aquí lo más importante es que ustedes vean que ya casi todo el país presenta casos de rabia en humano transmitida por otras especies. Y los estados que están sin color no es que no presenten algún tipo de riesgo. Lo que pasa es que no se ha registrado casos de funciones por esta enfermedad, pero lo que sí presentan son casos en animales. Es decir, casos de rabia en animal silvestre, lo cual es un indicador para nosotros realizar actividades de contención en todas las entidades, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos estados que han repetido, por ejemplo, Guerrero. Guerrero es un estado que tiene una área endémica de murciélagos positivos y pues realmente ahí hemos tenido varios decesos. Chihuahua también, en la parte de la parte de Tarahumaras, ahí también tenemos otro foco muy activo. Nayarit también tenemos, o sea, tenemos una serie de condiciones en el país para poder, pues para que se dé esta transmisión. Veracruz, de igual manera. Y bueno, y Jalisco, ¿no? Que fue el último caso que tuvimos registrado en este año y fue por murciélago. Aquí lo importante también es conocer las variantes antigénicas. Eso que ustedes ven ahí, por ejemplo, en Jalisco, que dice Jalisco por murciélago, B3 vampiro. Eso es muy importante, las variantes antigénicas que el laboratorio de rabia del INDRE nos puede identificar para poder saber cuál realmente fue el reservorio que causó la muerte de esa persona, porque eso se asocia mucho a las actividades que se tienen que hacer en la comunidad donde ocurrió el caso. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos la profilaxis, el número de personas agredidas por perro y las que inician profilaxis antirrábica en el periodo 2007-2021. Aquí es importante comentarles que los biológicos, tanto la vacuna antirrábica humana como la inmunoglobulina antirrábica humana, es la misma en todo el sector. Realmente se ha fortalecido mucho el abasto y la distribución de todos estos biológicos en todo el país, y todo el sector utilizamos la misma vacuna, y también la norma está hecha también por todo el sector para tener los mismos criterios para la atención de los pacientes. Pero aquí en esta gráfica es muy importante que ustedes revisen. Por ejemplo, las líneas rojas nos dice las personas agredidas, ¿no? En el 2007, por ejemplo, estábamos llegando pues a los 90,000 personas que eran agredidas en esos años por perro, ¿no? ¿Cómo va disminuyendo también este tipo de registros? Bueno, pues ahí lo podemos ver al llegar, por ejemplo, al 2019 con alrededor de 79,000 agresiones, pero bueno, 2020 y 2021, bueno, pues sí tuvimos un descenso porque realmente ahí la gente no salía o no salíamos y pues bueno, no teníamos ese contacto, ¿no? Con los animales por fuera o bien en la casa, aunque nos agrediera mucha gente, también como eran propios sus perros, pues no acudían pues obviamente por la parte de COVID, ¿no? Aquí también es importante que vean el inicio de profilaxis, en el cual lo vamos a ver en el porcentaje, y ustedes pueden ver que en el 2007 teníamos una profilaxis de todas las personas que se atendían, al 33.2 le indicábamos pues iniciar su vacunación, ¿no? Entonces, así conforme van los años, pues 29, 28, etcétera. Pero ¿qué pasa para el 2013, 2014? Realmente aquí se hacen también intervenciones ya muy precisas con todas las entidades federativas en cuanto a capacitación a los médicos de la consulta externa para poder realmente que revisaran cuál es el estatus de ese animal para iniciar o no profilaxis. Con ello, pues ven, obviamente, que es lo mejor que se podía hacer para que pudiéramos realmente iniciar profilaxis a la gente que lo necesitaba, ¿no? Y pues cada año se va mejorando esta valoración hasta el 2019, que 2021, bueno, no es que no esté mejor, sino pues obviamente la pandemia ahí complicó algunos registros, algunas atenciones, pero en el 2019 ya estábamos en
en el porcentaje del 6.9. O sea, realmente la valoración ha sido mucho más fina para la parte de rabia, y entonces pues es un trabajo continuo que se realiza cada entidad, que realiza con sus propias pues médicos de la consulta externa para poder iniciar o no profilaxis, ¿ok? Una vez que, por ejemplo, también México en el 2019 ya no recibe este reconocimiento de que haber eliminado la rabia humana transmitida por el perro, pues también se cambian algunas estrategias. ¿A qué voy? También está establecido que si llega un paciente y el médico inicia profilaxis, está muy bien porque, bueno, pues no encontraron al perro, porque también tenemos un tiempo para buscar a estos animales, pero aquí la intención es que si inicias profilaxis es porque no estás confiando realmente en tus coberturas. Entonces, lo que hay que hacer es una actividad que se llama control de foco rábico, donde se hace una encuesta, se visita las casas y se hace una encuesta de cobertura para ver realmente qué está pasando y por qué estamos iniciando profilaxis en un perro que realmente tal vez no deberíamos de hacerlo. Entonces son actividades que se van afinando conforme pues obviamente se van obteniendo resultados, ¿no? Entonces eso es lo que hace la Secretaría de Salud. Bueno, obviamente el IMSS y el ISSSTE, que solamente es atención médica, pues ellos se contactan con la jurisdicción sanitaria si es que hubiera ese vínculo, o bien ellos inician profilaxis sin alguna observación, porque es difícil también para ellos hacerlo. Sin embargo, ellos sí lo recomiendan de que tiene que observar el perro, de que tiene que si come, que si no come, pero pues son diferentes formas de abordar y diferente obviamente el fin que se persigue, ¿no? En cada una de las instituciones. Entonces, bueno, aquí ya les dije, los biológicos que se utilizan en nuestro país son lo de la más alta calidad, son los que se utilizan en Europa o en América del Norte. Entonces, si ustedes son agredidos, por ejemplo, en Europa, pues ahí van a iniciar a lo mejor la profilaxis, pero pues ahí sí les van a cobrar. Cuando lleguen a nuestro país, van a referirlos acá en México y nosotros continuaremos la profilaxis, pero sin el costo, ¿no? Entonces, esa es una diferencia muy importante que tiene nuestro sistema de salud. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí también, nada más en estas dos gráficas, la parte del reservorio, en la parte del perro, pero sí es muy importante que en la gráfica de la izquierda ahí tenemos en todas las barras la vacunación que se ha hecho año con año a los perros y gatos. Seguramente ustedes han participado en estas pues jornadas nacionales, tal vez llevando a sus animales o bien tal vez apoyando o colaborando con esta estrategia tan noble. Y pues bueno, vemos que la vacunación, teníamos un número pues reservado en el 90, 7 millones, conforme se va incrementando y mejorando la estrategia, pues la caída de los casos de rabia pues van disminuyendo, ¿no? Entonces esta gráfica, por ejemplo, pues nos dice que si tú tienes una intervención, si la haces sistemáticamente, si realmente la tienes con una metodología, si tienes los insumos, si tienes el personal, pues el resultado son la disminución de casos paulatinamente, no drásticamente, porque eso no pasaría, pero sí paulatinamente hasta llegar a un punto de 0 casos. Entonces, la vacunación para eso nos ha servido, tanto en animales como en humanos, y pues eso nos demuestra la eficacia de la intervención en México de la vacunación en los perros y en los gatos. Y la gráfica de abajo, simplemente para que ustedes conozcan, pues, ¿qué se ha hecho en esterilización de perros y gatos? Y pues no es lo mismo, ¿verdad? Empezamos en 94 con bien poquito, con 8,000, y luego fuimos a 10,000, 16, y así fuimos aumentando. Pero eso también se debió a que los estados fueron aumentando, porque en vacunación, por ejemplo, en el 90, los 32 participaron. En caso de esterilización, pues obviamente cuando se inició esta estrategia en el 94, pues fueron solamente 10 estados. Y conforme los estados vieron realmente también el avance y el beneficio de las intervenciones, pues fueron participando y se fueron sumando a la estrategia nacional hasta llegar ya a un punto a partir del 2010, donde ya todos los estados participan en estas jornadas nacionales. De hecho, tenemos un mes de la esterilización,
y se hace en el mes de octubre. La vacunación en marzo y en septiembre, aunque en pandemia solamente pudimos trabajar en el mes de septiembre, pero ya el año siguiente ya van a ser las 2 jornadas que se han venido manejando. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos en el mapa los casos de rabia también en gatos. La especie de gatos ya empieza en nuestro país a ser un problema realmente pues alarmante en cuanto poder vacunarlos, porque realmente no son como los perros. Los perros los puedes amarrar y ahí los tienes, pero a los gatos pues andan siempre en los techos o en vida libre, lo cual pues ellos tienen mucho más contacto con la fauna silvestre. Entonces ya en la región de las Américas se han registrado defunciones en humanos por transmisión de gato. Entonces nosotros estamos muy alerta al programa en el cual pues ya en varios estados, aquí pueden verlo, en Zacatecas, en Veracruz y en Yucatán, han ya registrado o notificado casos en animales solamente, en gatos, ¿no? Pero esos gatos no están aislados porque nos hemos enterado porque han tenido contacto con la población. Los grupos, por ejemplo, que se dedican a proteger a los animales, pues son los grupos que levantan a estos animales, por ejemplo, de algún lado, y pues bueno, los animalitos ya vienen con algún tipo de enfermedad o viene incubando el virus y pues eso nos hace realmente que sea una alerta para poder desarrollar otro tipo de estrategias también con esos grupos y limitar que alguna de esas personas se pueda pues morir por rabia o infectar, o bien que cuando los donen pues también haya algún riesgo para la población. Entonces también ya tenemos una vigilancia para la parte de gatos, lo cual pues también en todas las zonas rurales tenemos muchos gatos y que están también asociados a rickettsiosis, tanto perro como los gatos. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, pasemos a Brucela. Brucela es una enfermedad que ustedes, bueno, conocen, es bacteriana, se transmite principalmente por el consumo de leche sin hervir o pasteurizar, o bien sus productos lácteos. Y aquí esta enfermedad es regional. Tenemos 10 estados prioritarios que nos están, pues de alguna manera registrando el 80% de todos los casos, comparación con el nivel nacional, y pues están en la parte del centro, ¿no? Tenemos a Coahuila, tenemos a Guanajuato, tenemos a Michoacán, a Jalisco, a Durango, etcétera. Ahorita vamos a ver un mapa donde pues aquí tenemos algunas áreas de oportunidad, por decirlo de alguna manera, porque bueno, dentro de su tratamiento, de todos de sus esquemas que tenemos normado, la rifampicina ha sido siempre un antibiótico que realmente nos ha ayudado mucho para, obviamente en combinación con otro antibiótico, para poder pues sanar a las personas y poder darlas de alta. Sin embargo, ahorita se cuenta con pues no tenemos rifampicina en el país, pero eso no quiere decir que no podamos hacer otro tipo de combinaciones de antibióticos para poder atender a la población, ¿ok? Y estamos pues insistiendo para que se pueda comprar rifampicina. Ahorita con las compras consolidadas, pues lo hemos puesto en la mesa para que se pueda comprar pues en otro país o que se haga un estudio de mercado más amplio para que se pueda traer al país, ¿no? Entonces estamos en eso y no quitamos el dedo de renglón para que también en el país haya rifampicina. Y aquí pues mucho tiene que ver con los productos de ganado, tanto vacas como cabras, en el cual pues tenemos una coordinación muy activa con la parte de agricultura, con Senacica, que es el área focal de este tipo de enfermedades en los animales, para pues obviamente tener esta interrelación y compartir información y hacer intervenciones conjuntas para disminuir la incidencia, ¿no? Pero también la capacitación de los médicos, porque también tenemos evidencias de que a veces la gente va con la sintomatología que no es específica, pero que sí nos puede orientar a poder decidir si es brucela o es otro tipo de enfermedad, pero que pues el médico no piensa que pudiera ser brucela porque no tiene el conocimiento. Entonces también es otra área que hay que fortalecer mucho en estos estados donde realmente la brucelosis es endémica, ¿no? Y bueno,
aquí nada más también en promedio, decirles que en promedio se confirman 577 casos al año con las técnicas que tenemos establecidas en nuestras normas y que obviamente los estados tienen su laboratorio estatal y ahí las pueden procesar sin problema, ¿no? Entonces, la siguiente, y viene la parte del mapa, lo que les decía, los estados, los 10 estados prioritarios, ahí pueden ver Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Son los que realmente que son endémicos de siempre y que pues aquí sí tenemos que tener esta coordinación con las diferentes instancias en el proceso de cada uno de los tramos, ¿no? Donde se da la posible infección a los humanos. Y bueno, en la consulta externa, pues atender y pensar en brucelosis para poder pues orientar al paciente y referirlo a sus pruebas o a sus muestras necesarias para poder diagnosticarlo y disponer de los diferentes antibióticos que se utilizan en los esquemas para esta enfermedad y el seguimiento del paciente, ¿no? Ahí sí son áreas muy, muy, muy precisas que la consulta externa tiene que atender. Y bueno, en la comunidad, pues toda la difusión que también hacemos como programa para pues decirle a la gente las medidas de prevención ante esta enfermedad, así como la coordinación y también sus medidas de prevención con el área de agricultura. Y bueno, aquí pueden ver pues todos los casos donde se ubican en los municipios y hay municipios que repiten, que todos los años nos están dando casos, como ese aquí, los rojos que ustedes pueden ver en unas zonas ahí que tenemos ya muy delimitadas en Nuevo León, por ejemplo, en San Luis Potosí, pero también tenemos otros municipios que no todos los años están dando, pero también son prioritarios porque tampoco es creíble que en un año sí tengan casos, en otro año sin hacer intervenciones y que ya no tengan casos. Entonces, toda esta parte pues se revisa y se establecen acciones para poderlo limitar, ¿no? Pero bueno, pues aquí en Bruselas nos enfocamos pues a la persona principalmente, porque la parte de ganadería pues es la otra atribución que tiene otra área. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con riquecias? Rickettsiosis. Aquí rickettsiosis, pues de alguna manera es una enfermedad que apenas se inician como a notificar, como un sistema ya realmente sistematizado, valga la redundancia, pero de alguna manera también se empieza a enfocar también las actividades para encontrar pacientes, pero tenemos todavía que algunos estados, bueno, en este caso solamente Tlaxcala, no reporta algún caso de rickettsiosis, pero bueno, no sabemos también que la rickettsiosis se transmite por garrapatas, o bien, y que en todo el país hay garrapatas, ¿ok? Que estén infectados o no, bueno, eso no lo sabemos, pero en todo el país hay. Entonces, todos los estados a nivel local tienen que hacer actividades de prevención, por lo menos para poder pues orientar a la persona, pero también pues para poder identificar un probable caso, ¿no? Entonces, es algo que también el programa pues motiva o estimula para que se pueda realizar, ¿no? El tratamiento específico es doxiciclina vía oral en pacientes que no son graves, pero ya en pacientes graves, pues tenemos que aplicar doxiciclina intravenosa, que aquí la limitante ha sido que no se comercialice en México. Sin embargo, eso no quiere decir que no vaya a estar en el país. Este año, el Senaprece está haciendo todas las gestiones con OPS en su fondo estratégico, que es de medicamentos, para poderlo traer a nuestro país. Y bueno, vamos por muy buen camino. Entonces, creemos que antes de que termine este mes, la parte de doxiciclina intravenosa podría ya estar en nuestro país para poder apoyar a los diferentes estados y que también esos estados puedan apoyar en su momento pues a las otras instituciones, al IMSS y al ISSSTE. ¿Por qué? Porque ellas tampoco no tienen, entonces también tratamos de hacer esa colaboración porque bueno, la población es de todos, entonces es algo que el programa también se ha preocupado mucho para poder disponer de ese antibiótico
antibiótico específico para rickettsiosis. Aquí algo importante en rickettsiosis, tenemos un sistema de vigilancia especial en la Dirección General de Epidemiología, lo cual pues nos permite realmente hacer un seguimiento y un análisis muy preciso de qué está pasando con los pacientes, ¿no? Pero lo que sí es una realidad es que la letalidad que tiene esta enfermedad en promedio es de, como lo pueden ver, del 17.8. Esto es en promedio, pero tenemos estados del norte principalmente, donde la letalidad es más del 35%. Entonces, realmente tenemos que hacer, primero disponer de antibiótico para poder aplicar a las personas ya en hospital, pero a nivel local, toda la parte de información a la población, toda la parte de saneamiento, que toda la parte de autocuidado, también fomentar este autocuidado con la población lo estamos promoviendo, y pues también la capacitación del médico en la consulta externa para que identifique un caso probable y no se espera tener el diagnóstico, sino le inicie con doxiciclina vía oral si tiene las condicionantes y pues obviamente no evolucione ese paciente para que sea hospitalizado. Ahí es donde estamos realmente nosotros incidiendo y le estamos apostando como programa con todas las unidades para poder limitar ahí la enfermedad, ¿ok? Entonces, también ya les dije, hacemos intervención en el reservorio, pero bueno, eso es un proceso mucho más largo y pues tenemos que iniciar con esta parte de la población que es muy importante. La siguiente. Gracias. Aquí la gráfica pues nos permite ver de 2015 al 2021 los casos probables en las bandas azules, los casos confirmados de todos los casos probables, pues solamente tenemos ahí en promedio, por ejemplo, el 8 o 9% que se confirman, pero tenemos de esos confirmados, pues también defunciones y lo que les comentaba, la letalidad, que es la línea amarilla, ¿no? Entonces, sí, es un gran problema esta parte de lo que está ocasionando rickettsiosis si no se atiende oportunamente y si no se le da también tratamiento, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este conocimiento que se tenga en las unidades y que también sepan, pues, cuál es la situación en las localidades, ¿no? Porque como les comentaba, en todos lados hay perros, en todos lados hay gatos, en todos lados hay roedores y en todos lados hay ectoparásitos. Entonces, el riesgo está presente y sobre eso, pues, tenemos que trabajar y que pensar que pudiera ser rickettsiosis, ¿no? Que fuera un diferencial, que ahí también estamos nosotros promoviendo para todas estas enfermedades. Entonces, pues en el mapa pueden ver los 4 estados del norte, que son pues los prioritarios, pero eso no quiere decir que todos los demás no sean prioritarios. Más bien quiere decir que esos estados que tenemos en el norte están muy preocupados y muy ocupados en poder buscar la riqueza en su población. Entonces, todos tenemos condiciones similares en algunas áreas de los estados para poder decir, sí, aquí pudiera tener riquezas, tengo que hacer una búsqueda intencionada para poder, pues, encontrar este tipo de pacientes. Entonces, los otros estados, pues bueno, estamos insistiendo con todos para poder tener realmente pues una vigilancia de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Y bueno, teniasis. Teniasis, ustedes dirán, bueno, pues es una parasitosis, ¿no? Pues sí, es una parasitosis, pero bueno, en su parte grave, pues sí tenemos realmente el tema de la neurocistercosis, ¿no? Que es ahí realmente donde nos interesa limitar en las personas, ¿no? Entonces, hemos hecho un análisis de cuál es la información que se tiene, tanto la parte sectorial como solamente Secretaría de Salud, y pues bueno, hemos revisado que pues hay información en todas las entidades federativas que están registrando
pues algún caso probable o algún caso confirmado según los registros de teniasis, ¿no? Entonces, pues si lo están registrando es porque se está pensando. Entonces, pues obviamente tenemos ahí un área de oportunidad en todo el territorio para poder hacer intervenciones. ¿Tenemos el tratamiento? Sí lo tenemos. No hay ningún problema. También tenemos el compromiso de eliminarla en algún momento, en el 2030, aunque digamos falta mucho, pero realmente ya ustedes saben que con los programas, con la atención, con las enfermedades, bueno, no hay tiempo. Entonces tenemos que iniciar. Y con esto, la siguiente, por favor. Pues iniciamos con verificación de áreas de teniasis, ¿no? Entonces, aquí están los estados según los años que han registrado, según si han sido constantes en sus registros, en verde, en rojo, en amarillo, pues ahí pueden ver, pero todos los estados tienen un registro en algún momento, ¿ok? Todos. Entonces, pues hay que también revisar esta situación de información en las unidades, de que el médico está pensando en tenia, entonces por algo está pensando en tenia, entonces ahí es un área de oportunidad, ¿no? Y bueno, pues también tenemos ya regionalizado, como en todas las zoonosis, dónde están estos casos, y bueno, en este momento en teniasis, por ejemplo, son dos entidades que son las de mayor pues incidencia, por decirlo de alguna manera. Pues tenemos ahí 199 municipios que están afectados, ¿no? Entonces, de los 2.502 que se tienen, entonces, pues todos tienen ahí un registro por lo menos, ahí están las 32 entidades, y bueno, pues hay que hacer intervenciones para eliminar también esta enfermedad del país, ya que pues tenemos también las condiciones para poderlo hacer, y solamente estamos verificando en algunos lugares muy selectos de los estados donde todavía tenemos condiciones pues de cerdos deambulando en las calles, o bien que no hay letrinas, o bien que se utiliza o que tienen esta conducta de hacer del baño al ras del suelo. Entonces, toda esta parte lo estamos revisando, y en este proyecto o en esta intervención pues participa no solamente salud, sino agricultura, como hemos visto, pero también con agua, porque ellos tienen mucho que ver con drenajes. Entonces, como pueden ver, no es una sola área, son múltiples áreas. La siguiente. Y bueno, ya para también comentarles, nuestro PAE pues está muy alineado, como todos, a lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en este caso, zoonosis está alineada al objetivo 3, lo que es salud y bienestar, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. O sea, sabemos que la zoonosis no tiene predilección por alguna edad o por algún sexo, sino realmente toda la población se puede enfermar en algún momento, pero pues obviamente nuestras intervenciones están realizadas o están diseñadas para toda la población. De igual manera, en este objetivo, en el 3.4, para 2030, reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar, ¿no? Que de alguna manera, pues, se alinea, aunque son todas enfermedades transmisibles, pero todos vamos hacia ese mismo camino, ¿no? Reducir la mortalidad y en nuestro caso, reitero, es la prevención. La prevención, estamos apostando que realmente la gente no se nos enferme con las intervenciones que está desarrollando el programa, con todos los servicios de salud, con la parte del IMSS, con la parte del ISSSTE. La siguiente. Y bueno, la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo se vincula obviamente con el PND en el punto 2, que es política social, en el rubro salud para toda la población, como ya había mencionado. La siguiente. Y bueno, con el PROCESA, pues también, que es una obligación que se vinculen estos programas específicos, y en nuestro caso se vincula con el 5 y con el 6, y voy a permitir leerlos. En el caso del 5 es garantizar la eficacia de estrategias, programas y acciones de salud pública a partir de información oportuna y confiable,
que facilite la promoción y prevención en salud, así como el control epidemiológico, tomando en cuenta la diversidad de la población, el ciclo de vida y la pertinencia cultural, ¿ok? Y en el 6, pues igual, mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral, que es lo que les decía. O sea, solos no podemos hacerlo. Tenemos que realmente tener este tipo de alianzas para poder complementar y poder articular las actividades pues en todos los niveles, ¿no? Y este enfoque nos va a permitir que se priorice la prevención y la sensibilización de los riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, especialmente las que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población. Entonces, hacia eso, pues obviamente es nosotros nos alineamos muy bien para poder limitar este tipo de mortalidad. La siguiente. Y el objetivo general ya de nuestro programa específico, pues ya lo hemos venido mencionando, tanto la prevención como el control, pero reitero, zoonosis sí tiene que tener este enfoque integral, que tiene que tener esta manera de trabajar intersectorial, con una participación efectiva con todos los niveles de gobierno, el federal, el estatal, el municipal. Nosotros trabajamos mucho, como muchos programas, pues en territorio, ¿no? En campo. Y también con las representaciones locales, ¿no? Y con todo ello, pues para limitar la transmisión al ser humano. Todo está enfocado al ser humano, aunque me escucharon hablar de animales y que de agricultura, pero todo lo que hacemos está enfocado para prevenir la salud del ser humano, sin embargo, sin afectar la salud de otros esferas, como es la parte de salud animal o la parte de salud ambiental. Y hemos también coincidido de que si hay salud animal, si hay salud ambiental, pues obviamente el impacto en la salud humana va a ser favorable. Entonces, todo esto queda integrado en el enfoque de una salud, que seguramente ustedes lo han escuchado, se utiliza mucho en enfermedades infecciosas. Sin embargo, también este enfoque multidisciplinario, multiintegral, todo, se utiliza también para enfermedades que no son transmisibles. Entonces, realmente esto nos ha ayudado mucho a poder, pues, integrar pues, conocimiento, integrar información, integrar actividades para un fin común, ¿no? La salud de las poblaciones. La siguiente. Y bueno, los objetivos prioritarios estratégicos, las estrategias y las acciones puntuales. Aquí está muy chiquito, pero ustedes pueden revisarlo ya sea en el código que vimos al principio, buscarlo en la página. Pero aquí lo que sí quiero resaltar, pues, son los objetivos prioritarios, ¿no? Son 4 enfermedades, como ya vimos, y son 4 objetivos muy relacionados a esas enfermedades. Pero eso no quiere decir que no podamos trabajar en otras zoonosis que sean de interés en el momento o que sean prioritarias. Lo podemos hacer sin problema y obviamente de acuerdo a las atribuciones que tiene cada una de las áreas, ¿no? Entonces, el objetivo 1, pues son mantener sin casos de rabia humana transmitida por el perro, ya dijimos, y limitar las defunciones por otras especies. Eso es nuestro objetivo 1 y son todas las acciones puntuales que ya venimos manejando, que nosotros intervenimos en atención médica, intervenimos en vigilancia, intervenimos en promoción y obviamente las acciones ya muy operativas que tiene el programa, ¿no? Tanto su abordaje en humano como el abordaje en el reservorio. La siguiente, por favor. El segundo objetivo prioritario, pues, es brucelosis. Ya dijimos, ahí es disminuir la incidencia de brucelosis, es decir, que aparezca. Entonces, sobre eso le estamos apostando para, pues, limitar que la gente se enferme primero, pero si ya se enfermó, bueno, pues también tener ese conocimiento para poder orientar, como ya lo mencioné, pues su diagnóstico o su tratamiento, ¿no? Y que tengamos también los insumos para poder atender a esas personas. Y también algo importante en todo el programa es esta coordinación que se tiene muy estrecha con los laboratorios estatales, así como con la parte de epidemiología, ¿no? Y la parte también del sistema de información en salud, del SISINVA, que también nos ha permitido ahí incluir variables que son muy útiles para poder monitorear el avance del programa y obviamente pues la eficacia y que todo vaya encaminado a la salud de la población. La siguiente.
El objetivo 3, pues, es rickettsiosis. De igual manera, tiene sus estrategias puntuales y pues ya les comenté, el abordaje integral de la parte vectorial, pues igual la coordina el programa, apoyado con el programa de vectores. En algunos estados, otros estados han podido ya poder subsanar este tipo de actividades y poder invertir. La parte de vigilancia entomológica igual, nos apoyamos también del personal de vectores y en otros estados del personal de zoonosis, todo depende pues obviamente la estructura que tenga el estado y la inversión que pueda hacer. La parte de ectodesparasitación de perros, pues el programa lo realiza, sin embargo, pues es un programa pues bastante, que tiene muchas estrategias y que pues queremos realmente que la gente pues no se enferme, pero cuando se enferme poderla atender de manera oportuna para evitar que fallezca. La siguiente. Y finalmente pues tenia, ¿no? También, ya dijimos, aquí es limitar la ocurrencia de casos con un enfoque integrado, como en toda la zoonosis. Tenemos sus actividades puntuales que ya mencionamos y todas estas acciones pues tienen pues unos indicadores. Si pasamos a la siguiente, gracias. Son 14 indicadores que tiene el programa de acción específico de enfermedades zoonóticas y emergentes. Entonces, pues todas van muy relacionadas a las acciones que se realizan. Unas sí son propias de la Secretaría de Salud, como la parte de reservorio que ya comentamos, pero otras sí son sectoriales, ¿no? Como lo que es la profilaxis, porque ya comentamos, las instancias del sector salud y también inician profilaxis, también tienen sus propios insumos y pues obviamente se integra esa información, ¿no? Todo está orientado en rabia para que ninguna persona se fallezca por esta enfermedad y pues de ahí se derivan pues la parte de profilaxis por perro o por fauna silvestre, que es diferente. Recordemos que por perro, si se inicia profilaxis por perro, pues debe ser menor al 10% porque tenemos la posibilidad de monitorear al perro o al gato. ¿Qué pasa con la fauna silvestre? La fauna silvestre no puedes monitorearla, por lo tanto, si hay un contacto o una agresión, tienes que iniciar profilaxis. Y ahí el indicador es el 100% de las personas que tuvieron contacto o que fueron agredidas por un animal silvestre. Entonces, son diferentes enfoques de acuerdo pues, al comportamiento de la enfermedad en las diferentes especies. Y bueno, pues la parte de vacunación fundamental, que también ahí la mantenemos. La parte de esterilización para que nos ayude a reducir poblaciones y que pues estas poblaciones no anden deambulando en la calle y no anden diseminando no solamente rabia, sino una variedad de enfermedades zoonóticas que son bastante importantes en el país, entre ellas rickettsiosis, como ya dijimos. Y aquí es algo importante. Aquí y que tal vez ustedes ya pudieron identificar. Tal vez una sola intervención nos sirve de manera transversal para poder también contribuir para limitar que se presente otra enfermedad, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el lavado de manos, que nos sirve para muchas cosas, para prevenir muchas enfermedades igual. Aquí tratamos de que las intervenciones también puedan ser transversales y que puedan servir para evitar o limitar otras enfermedades. La parte de monitoreo también es muy importante, la vigilancia que se hace en toma de muestra para revisar si hay rabia en el estado, en la localidad y qué tipo de virus es el que está presente. También es una actividad muy importante que se hace en el programa para poder realmente orientar las intervenciones y poder convocar a los diferentes sectores para poder hacer intervenciones. En el caso de Brucela, pues ahí nos dedicamos a la parte humana, como ya dije, y pues su indicador tiene 2 indicadores y uno de ellos es el número de casos de Brucela en total de población, ¿no? Para saber cómo se está comportando. La siguiente, por favor. Y otro está muy relacionado a la parte de tratamiento, ¿no? Aquí este indicador nos dice que son casos probables que cumplen con la definición operacional con tratamientos, a que se tratan, pero el denominador pues son casos probables que cumplen con la definición, es decir, todos los casos probables, ¿no? Porque también al analizar la información nos dimos cuenta que
diagnostican como probables, pero ya no se hace un seguimiento de ese paciente. Entonces, lo que queremos promover es que si lo diagnosticas como probable, pues obviamente lo trates y obviamente hagas el seguimiento, ¿no? De eso se trata realmente los indicadores, ¿no? Rickettsiosis, pues tenemos tanto en la parte humana, que también evaluamos el tratamiento y la oportunidad del tratamiento, como la parte de las actividades del reservorio, que eso sí, nada más corresponde a Secretaría de Salud, ¿no? Perros ectodespistados, viviendas rociadas, ¿no? Entonces, son dos enfoques. Y la parte de tenia, pues tenia igual. Pacientes diagnosticados clínicamente o con presencia de proglótidos, con tratamiento entre el total de los pacientes, ¿no? Porque igual los identificamos como un probable, pero pues no le damos ni siquiera el tratamiento o bien no le decimos que pudiera ser. Entonces queremos cerrar esa brecha. Y pues en teniasis, en este PAE, sí está incluido la eliminación de la tenia soluen. Para ello, pues tenemos que hacer actividades de verificación en áreas, como ya les dije, muy selectivas, para poder, donde hay estos factores de transmisión, para poder verificar si aún existe esta transmisión o bien también la parte de agricultura, pues ha hecho también lo suyo, ¿no? Porque si los animales no están enfermos, pues igual. Es una limitante para el humano y si el humano tampoco está enfermo, pues también es una limitante para el cerdo, ¿no? Entonces, son nuestros indicadores. Las siguientes son 14 indicadores que damos seguimiento puntual. Y bueno, la fuente de información de estos indicadores, pues tenemos varios. Tenemos varios sistemas donde podemos tomar esa información, pero uno de ellos es el subsistema de prestación de servicios, el cual proporciona información de la atención brindada por la Secretaría de Salud a la población, en el que se registran a través de las plataformas de cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud, de GIS, las actividades realizadas por los servicios estatales de salud, ¿no? La periodización es mensual, se registra a nivel de unidad médica, ustedes lo saben, y bueno, algo importante que a partir del 2011, estos cubos o esta plataforma se actualiza y se publica diariamente. Entonces, realmente eso nos permite tener esta información de manera, pues, oportuna y poder revisar nosotros a nivel nacional qué está pasando en las entidades. Y si algo, por ejemplo, no corresponde, les voy a decir un ejemplo. Nosotros revisamos muestras, ¿no? Muestras enviadas al laboratorio para rabia y después dice muestras positivas. Entonces, si encontramos un estado que dice ahí 10 casos de perro, pues obviamente se le habla al Estado y se le dice, creo que hay un error, tienes que verificar. Y entonces el Estado revisa y dice, oh sí, me equivoqué, no era ahí, era en otro lado. Entonces, esto nos permite esa comunicación con la entidad federativa para no llegar al final y decir, bueno, me equivoqué en enero y ya estamos en diciembre, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno. Y las variables que tenemos en el CIS también se revisan con las entidades federativas porque obviamente pues son los que operan todo el programa de zoonosis. Y para el caso de riquecias, pues las variables son en el sistema especial de vigilancia epidemiológica, como ya mencioné, en la ADG, en el apartado de vectores, y ahí todas las instituciones de igual manera pues reportan también sus casos y monitoreamos cómo se presenta o cómo se está diagnosticando en cada una de las instituciones del sector rickettsiosis, ¿no? Entonces, es como, de alguna manera, pues se tiene el monitoreo y además se pueden dar seguimiento a estos indicadores de manera, no solamente trimestral, sino también de manera mensual para ver cómo vamos avanzando. Y, la siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, esta es casi es una antes de la última. Y bueno, esta es nuestra visión del programa de zoonosis de la Secretaría de Salud a largo plazo. Y bueno, aquí ya comenté desde el principio esta integralidad que tiene el programa, pero debemos de tener mucho más con todas las demás instituciones. Tenemos que tener muy claro el enfoque de una salud y pues la política también de una salud para poder realmente pues avanzar en estas enfermedades. Dependemos de otras dependencias, de otras instituciones para poder realizar intervenciones. Y pues bueno,
pues ahí los 3 sectores importantes para las estrategias de zoonosis, pues es la parte de salud humana, la parte de agricultura, salud animal y la parte medioambiental, ¿no? Todos estos factores pues influyen para que se presente o no las enfermedades, pero salud, pues el impacto está pues obviamente en la salud humana, ¿no? Las acciones se tienen que hacer, tanto las preventivas como las de control, pues deben ser priorizadas más y deben ser focalizadas, ¿no? Más. De hecho, tenemos ya los análisis hasta localidad, entonces eso nos permite pues el actuar en esos lugares de manera acertada, ¿no? Y bueno, pues como ustedes seguramente lo han escuchado en otros países, nuestra premisa de todo el trabajo que se realiza, tanto el propio como el que se coordina con las demás instancias, pues es no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Y pues somos y seremos respetuosos con todos también nuestros pueblos originarios, sus usos, sus costumbres, porque en zoonosis esa parte y en otras enfermedades los usos y costumbres a veces limitan que la gente, que avance el programa, o bien, en otras palabras, pues más bien favorece a que la gente se enferme. Y ustedes lo deben saber bien, que trabajan también en localidades, pues estos usos y costumbres que son pues ya ancestrales y que en este momento pues sí limitan muchas intervenciones, ¿no? Pero somos muy respetuosos y tratamos de ser también que se adapten todas las estrategias para esas regiones. Y pues bueno, damos atención a todos y a todas, hombres y mujeres. Tenemos también este valor sobre la dignidad de los adultos mayores, realmente, porque también la zoonosis, el grupo vulnerable, uno de los grupos vulnerables son los adultos mayores, entonces también con ellos se trabaja. Y bueno, pues también el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo, y rechazamos toda forma de discriminación. El programa es para todos y para todas, no importa de qué raza, de qué religión, de qué nivel, de nada. Todas las intervenciones son para todos y todos tienen acceso a lo mismo. Entonces, realmente el programa cumple con esta premisa. Y bueno, creo que la siguiente, por favor. Exacto, es agradecerles el tiempo de habernos escuchado. Esperamos que esta información sea útil y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Y también comentarles que me acompaña en esta sesión el doctor Ignacio Chávez Flores, que es mi responsable del componente de rabia en el humano en la subdirección de zoonosis. Muchas gracias.